Una enseñanza basada en las escrituras bíblicas con el único fin de orientar y enmarcados en el pensamiento de Dios. Por tal razón os digo, en Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Cristo, ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo. ¿Qué tal, hermanos? El Señor los bendiga. ¿Qué tal, hermanos? Bendiciones, un placer saludarlo. Nuevamente su servidor Johnny Bulnes y mi querido hermano José Quiroz estamos aquí para traer un nuevo programa. Hablamos de doctrina, programa de la Iglesia de Cristo. Tenemos nosotros la intención y el deseo genuino de poder compartir con usted la palabra de una manera sencilla, de una manera adecuada. Esperamos que el tema de hoy sea de mucha edificación para usted. Es un tema interesante. Hoy vamos a hablar acerca de si debe el pastor andar en temas relacionados de la política. Vamos a hablar acerca de este tema del cristiano y la política, porque es sumamente interesante. Ese es un tema que genera mucha pasión dentro de los habitantes de este país, y no solamente de nuestro país, sino que creo yo a nivel internacional es un tema pues muy que genera mucha pasión. Y lo interesante de esto es ver desde el punto de vista bíblico cómo un cristiano pues debe actuar o no debe actuar, debe andar o no debe andar, debe involucrarse o no debe involucrarse en temas de la política. Ese tema lo va a desarrollar nuestro hermano José Quiroz, y le pedimos que usted siempre tenga la Biblia a mano, y esperamos pues que este tema usted le pueda ayudar mucho para que entienda cuál es el punto de vista de Dios con respecto a este tema. ¿Deben los pastores andar en temas políticos? Mi hermano Quiroz va a desarrollar ese tema el día de hoy. Bendiciones a todos. Hermano. Muy buenas noches, estimados televidentes, esperando que todos se encuentren bien por la gracia de Dios desde la comodidad de sus hogares. Nosotros siempre estamos con la muy buena disposición de poder llevarle un mensaje de parte del Señor, un mensaje que tenga que ver con el hecho de poder cambiar nuestra vida. Y el tema seleccionado para esta noche es un tema muy interesante, porque es un tema que se vive hoy en día en la actualidad, que se vive hoy en día en el país, y muy probablemente se viva en otros países, ¿verdad? Es curioso cómo la política se ha metido poco a poco en cada ámbito de la vida, ¿verdad? En cada ámbito social. Entonces se ha metido en las empresas, se ha metido en instituciones y así, ¿verdad? Pero me llama la atención cómo a lo largo del tiempo la política se ha ido metiendo, se ha ido introduciendo también dentro del aspecto religioso. Entonces de repente usted ve de que va un pastor, un sacerdote, entonces a ungir a determinados presidentes, entonces supuestamente declarándoles la bendición de Dios o dándoles la bendición de Dios, ¿verdad? Entonces, y curiosamente, incluso hay presidentes que hasta tienen como una especie de consejeros, ¿verdad? Entonces, religiosos ahí para que supuestamente le aconsejen. Pero fuera bueno el hecho de que se gobernara obviamente de parte o con principios bíblicos, pues fuera excelente, ¿verdad? Pero al final no termina siendo así, porque como sucede hoy en día, y lo hemos hablado en muchos temas, muchos pastores religiosos o la mayoría de pastores religiosos no caminan buscando algo bueno, entonces, sino que caminan buscando algo que se llama dinero, ¿verdad? Entonces, y por eso vemos cómo la política se ha ido introduciendo, e incluso hasta partidos políticos con siglas cristianas, ¿verdad? Partidos de democracia cristiana, no sé, por ahí, ¿verdad?
Entonces, donde se supone que el principio es que tiene que ver con gobernar conforme a lo que dice la Escritura. Mire qué interesante las cosas que suceden, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a estar viendo algunos aspectos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, creo yo, y de pronto usted va a compartir lo mismo conmigo, y la verdad no me interesa si los pastores evangélicos se molestan, ese no es mi preocupación. Mi única preocupación, o la preocupación de nosotros dos, es transmitir lo que dice la palabra del Señor. Se molesta o no se molesta, ya no es asunto de nosotros. En primer lugar, creo yo de que el pastor está llamado a ser guía espiritual y no un guía político. Aunque, si bien es cierto, no tiene nada de malo que pueda orar por los gobernantes y de pronto enseñar algunos principios bíblicos, pero creo yo que el enfoque principal de alguien que se hace llamar pastor tiene que ser la preocupación por el reino de Dios y no la preocupación por los sistemas del mundo. Pienso yo que así tiene que ser, que la persona que dirige a una iglesia tiene que preocuparse por el reino de Dios, por ganar almas para Cristo, y no tanto, o no tiene que preocuparse por sistemas del mundo. Y por sistemas del mundo incluye también los sistemas que tienen que ver con la política, ¿verdad? Quiero que arranquemos con un versículo bíblico y vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36. Vamos a ver algo muy interesante que viene y nos menciona el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice así: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de acá. Mire lo que comienza mencionando Jesús, o lo que comenzamos mencionando nosotros a través de la Biblia con este tema. Le voy a contar algo. En tiempos de Jesús, cuando Jesús estaba en vida, el Mesías que esperaban los judíos era un Mesías de carácter político, era un gobernante, era alguien que gobernara, alguien de guerra, alguien que peleara, alguien que conquistara reinos y así sucesivamente. Entonces, y sucede el episodio donde pues vienen en busca de Jesús con la intención de poder arrestarlo. Y sucede que sale Pedro a defensa de él y le corta la oreja a uno de los soldados, y por narrarle un poco de historia, ¿verdad? Y sucede el momento en que llega la crucifixión de Cristo, donde está conversando con Pilato, y me llama la atención cuando Pilato viene y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice: ¿dices tú esto por ti mismo o porque te han dicho esto otros de mí? Entonces, y comienza mencionando ahí, y es ahí donde llegamos al versículo 36, donde Jesús dice claramente: bueno, dice, yo quiero decirte, dice, que mi reino no es de este mundo. Dice, si mi reino realmente fuera de este mundo, mis servidores, dice, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, dice, pero mi reino realmente no es de acá. Si observamos el ejemplo de Jesús, que debe de ser nuestro máximo ejemplo, debe de ser el máximo ejemplo para las personas que profesamos el hecho de poder ser cristianos, y mucho más para las personas que profesamos diciendo que enseñamos en la iglesia, que estamos guiando a un pueblo que tiene que ver con aspectos espirituales, a un pueblo que tiene que ver con la fe, a un pueblo que tiene que ver con la gracia de Dios, a un pueblo que tiene que ver con la salvación. Si nosotros profesamos eso, pues nosotros debemos de pensar de que el reino de Cristo no es de este mundo, y que por lo tanto no conviene estar metido en asuntos que tengan que ver con este mundo. Pero lamentablemente, vuelvo a repetir lo del principio, que muchas veces sucede
de que como hay dinero de por medio hay que meterse en tal sociedad, como hay dinero de por medio hay que meterse en tal aspecto, como hay dinero de por medio hay que involucrarse en esto, pero no vemos a Jesús involucrado en ninguno de estos aspectos. Si Jesús hubiese llegado con una actitud diferente, si Jesús hubiese llegado con un interés político, a Jesús no lo hubiesen crucificado. ¿Por qué? Porque hubiese sido del agrado de los judíos, porque hubiese sido del agrado de los líderes religiosos. Pero Jesús no quería y no quería tener que ver absolutamente nada con las cuestiones de este mundo, con los sistemas de este mundo. Si observamos, Jesucristo siempre predicó acerca de aspectos espirituales y es la misma misión que le encargaba a la iglesia, a los que estamos hoy en día. Se le encargó a sus apóstoles, nos le encarga a nosotros hoy en día, que lo que nosotros hagamos, que el enfoque que nosotros tengamos sea un enfoque espiritual, sea un enfoque que tenga que ver con el reino de los cielos, no un enfoque que tenga que ver con los reinos de este mundo. Y es ahí el problema, porque es ahí donde hay que tener mucho cuidado, porque se involucran hoy en día una y otra vez, las religiones, incluso haciendo marchas, las religiones incluso metiéndose en este tipo de aspectos donde realmente, si bien es cierto, la Biblia dice que tenemos que obedecer las leyes de este mundo, pero no tampoco es necesario de que usted participe en este tipo de actividades. No es necesario de que usted se meta de lleno en estas cuestiones de la política. Más bien usted tiene que aconsejar a la iglesia, más bien los pastores tienen que hablarle de Cristo a la iglesia, y la preocupación, sí o sí, tiene que ser de carácter espiritual. ¿Cómo la ve, hermano Johnny? Es sumamente interesante, hermano, porque buscaba en la Escritura una idea o algún versículo que diera a entender que realmente el Señor no estaba interesado en eso. ¿En qué? En los sistemas políticos del mundo. Por ejemplo, Santiago y Juan le piden al Señor una petición. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose delante de él y pidiéndole algo. Él les dijo: ¿qué queréis? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces es una petición de que la madre de Santiago y Juan le dicen a Jesús: yo quiero que estos dos hijos que tengo yo, uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces es interesante porque el Señor les dice: tal cosa no depende de mí. Y es más, ellos ni sabían qué era lo que realmente estaban pidiendo, porque más adelante, cuando se describe el juicio de las naciones delante del Señor, hay una separación entre los que están en la izquierda y los que están en la derecha, entre las ovejas y los cabros. Entonces hay una separación, y esa separación es una separación de juicio. Y vemos que ellos esperaban que el Mesías estableciera un reino terrenal, que le devolviera a Israel la gloria que había perdido, más que ahora estaban en el tiempo de Jesús. Los judíos estaban sometidos a la autoridad romana. Ellos esperaban un Mesías que los liberara de esa opresión que ellos tenían. Entonces, realmente en mente ellos, hermanos, tenían una idea política, una idea que el Mesías vendría y le devolvería la gloria, la paz, destruiría a los enemigos de Israel y establecería un reino como el reino que hubo muchos años antes de Cristo, unos 1000 años más o menos en el tiempo del rey David, y que le devolviera a Israel esa gloria. Y viene el Señor y les dice: eso no es así, eso no es así. Si yo estuviera interesado en eso, entonces jamás les hubiera dicho el versículo que el hermano bien citó, diciendo: mi reino no es de este mundo. Eso hay que entenderlo, eso hay que entender. El reino de nosotros no es de este mundo, la iglesia no es de este mundo. Es más, el Señor dijo, hermano, yo sé que usted lo recuerda, cuando dijo: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Nuestras motivaciones no son las motivaciones mundanas. Es más, la vanagloria del mundo y todo eso que pueden buscar muchos hombres no es algo que a nosotros nos debe atraer o que nosotros debemos buscar. Es más, en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, hay un versículo muy bonito donde el apóstol Pablo le dice a los obispos de Éfeso
que el Señor los ha puesto para apacentar a la iglesia. Si el pastor o líder de la iglesia o hermano de la iglesia tiene un trabajo que hacer, es precisamente el de ayudar a la iglesia, no estar involucrado en temas que le van a traer a usted dificultades o que le van a traer a usted problemas, que usted va a servir de piedra de tropiezo para que otros se acerquen a Cristo. Entonces, no se involucre en aquello en lo cual el Señor nunca le ha dicho, usted involúcrese en eso. ¿Me entiende? Usted me puede decir, y yo creo que esto más adelante lo vamos a hablar, hermano, porque la gente dice, es que mire, es que para que haya realmente un cambio, la gente buena tiene que llegar. Ok, sí, la gente buena. Mucha gente buena llega a un puesto político, a un puesto de autoridad, y cuando llegan se arruinan. Cuando llegan son coaccionados, son impulsados, son sometidos a que entren a la misma corrupción que ahí hay. Entonces, si usted sabe que la política o que los gobiernos o un montón de cosas están llenas de corrupción, ¿para qué se va a ir a meter ahí? Y usted me dice, es que yo voy a hacer la diferencia. Todos los que han llegado, ninguno la ha hecho. Entonces no creo yo que usted tampoco lo vaya a hacer, sino que simple y sencillamente abstenga de hacer algo que el Señor no le ha mandado. El sabio ve el mal y se aparta. Eso es lo que yo puedo decir, hermano, y hacer hincapié y hacer énfasis en la idea del Señor. Mi reino no es de este mundo. Esa idea quiero que usted la tenga clara. La iglesia no está relacionada, aunque está en el mundo, los intereses de la iglesia son intereses espirituales que tienen que ver con la vida eterna. Aquí estamos de pasada, aquí nuestra morada no es aquí, nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, para que el énfasis de la iglesia y de los líderes de la iglesia no estén enfocados acá, sino en el más allá, en la eternidad. Así es, totalmente de acuerdo. Mire lo que dice 2 Timoteo 2:4. 2 Timoteo 2:4, vamos a leer 2 versículos y después vamos a leer 2 Timoteo 2:4 y después Mateo 22:21. Vamos a relacionarlos. Dice 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. O sea, los pastores deben de evitar distracciones que lo alejen de su misión espiritual. La misión del pastor y la misión de la iglesia también, y la misión del cristiano es de carácter espiritual. No es de carácter de esta vida. No es meterse en los negocios de esta vida, no es meterse en los asuntos de esta vida, sino de carácter espiritual. Obviamente, los pastores que se meten a asuntos políticos vienen y descuidan la misión espiritual que se les ha encargado, lamentablemente. Dice Mateo 22:21, donde Jesús hace una separación clara, dice, dad a César lo que es de César, y dad a Dios lo que es de Dios. Mira, Jesús viene y establece una distinción bastante clara. Entonces, las cosas que tienen que ver con Dios no se tienen que mezclar con otra cosa. Es como el agua y el aceite, no se mezclan. No se tienen que mezclar lo que es de Dios, lo que es para Dios. Los asuntos del Señor no se deben de mezclar con los asuntos de este mundo. Y en este caso, basados en el tema, ese asunto se llama asuntos políticos. Entonces, no se debe de mezclar la política con los asuntos espirituales. No es correcto, no tienen nada que ver, no van relacionadas, no van por el mismo camino. Pónganse a pensar cuál es el concepto que tienen el mundo, la sociedad hoy en día acerca de la política. Usted sabe que no es un buen concepto, no necesito decírselo. Y pónganse a pensar hoy en día cuál es el concepto que también tiene la sociedad acerca de muchos pastores que solo caminan detrás del dinerito. Entonces, ahora imagínense esa fórmula, mezclar religión con política. Uy, Dios mío, imagínense qué fórmula más explosiva la que se está armando ahí. Entonces, si de por sí el testimonio, porque hoy en día el término que una persona diga, yo soy pastor de la iglesia tal, lo primero que dicen, ese es un vividor. Ese de lo que vive detrás del dinero.
ese de lo que vive es de lo que la gente le da. Entonces, mucho ojo con esto, mucho ojo con esto. Entonces, ¿por qué lamentablemente? Pues eso es lo que ofrece el mundo, hermano Johnny. Es interesante, por eso dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis el mundo. O sea, uno no... Y el problema, hermano, de no amar el mundo, es que donde está vuestro tesoro, también estará vuestro corazón. No se pueden servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y yo creo que ese es un principio que también se puede aplicar no solamente a las riquezas y a Dios, sino también a otras cosas que usted y yo nunca deberíamos tratar de unir. Por ejemplo, lo que es la fe con la política. Un hermano, y eso se ha visto, y eso siempre va a pasar así. Aquel hermano de la iglesia del Señor que se ha dedicado a la política termina apartándose de la iglesia. Eso lo he visto yo muchas veces. O sea, hermanos que tienen tal vez buenas intenciones, buenos deseos, entran a la política teniendo una buena idea, teniendo un buen deseo, un buen plan, lo que tengan, terminan apartándose de la iglesia. Ya después le diré así, de una manera sencilla, ya no les llamo yo ni hermanos, porque ya se han apartado de la fe. Han amado tanto al mundo, han amado tanto la vanagloria, se han deleitado tanto del poder, que una vez que lo tienen no lo quieren dejar. Entonces eso es lo que sucede, que cuando alguien que nunca ha tenido poder, que nunca ha tenido autoridad, que nunca ha tenido dinero, puede llegar a tener estas cosas, entonces es algo que los vuelve ciegos, hace este tipo de cosas, este poder que pueden obtener, hace que se vuelvan vanagloriosos, empiezan a pensar más en lo terrenal que en lo espiritual y terminan abandonando la obra del Señor, terminan abandonando la obra de Cristo por algo que realmente aquí se va a quedar y que solo tiene, podemos decir, si tiene algo, beneficios solamente aquí. Y muchos se apartan de la fe, naufragaron de la fe, amando el mundo, amando las corrientes de pensamiento de este mundo, alejándose de la doctrina y de la iglesia del Señor. Eso es lo que uno no debe permitir. Nosotros no debemos amar el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque aquel que es atleta no se enreda en las cosas del mundo a fin de ganar una medalla. Aquel que milita en el ejército de Cristo no puede enredarse en los negocios del mundo, porque lo va a sacar de su objetivo. Otro punto sumamente interesante. O sea, es cierto lo que el hermano Quiroz dice, o sea, mal testimonio hay, tanto de los que son pastores como de los que son políticos. Y ahora imagínense usted esa combinación, realmente es algo que deja mucho que hablar. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque hay cosas que no se pueden congeniar. O sea, hay cosas que son totalmente opuestas. Y la fe es totalmente opuesta a la corrupción. El gobierno de Cristo es totalmente distinto al gobierno del mundo. Es más, el Señor Jesucristo le enseñó a sus apóstoles y les dijo: en el mundo se gobierna de esta manera y se hace de esta manera, pero entre ustedes no será así. El modelo del mundo no encaja en el modelo de la iglesia. Así de sencillo. Así es. Seguimos leyendo versículos. Hoy vamos a leer bastantes versículos. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué tiene que ver este versículo? Pues tiene que ver mucho, la verdad. Cuando surge la iglesia del primer siglo,
viene y resulta de que mencionamos los versículos donde él constituyó a unos apóstoles. Apóstoles ya no hay hoy en día. A otros profetas. Profetas tampoco hay hoy en día. Pero hay evangelistas, pastores y maestros. Llámese evangelista, llámese pastor, llámese maestro. Los escogió, los constituyó para una misión en específico. ¿Cuál es la misión en específico? Es lo que nos dice el versículo 12. Constituyó evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, los constituyó para eso. Entonces, ¿para qué está el pastor? ¿Para qué están los pastores, los evangelistas, los maestros, los ancianos, como usted quiera llamarle? ¿Para qué? Están para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Están para ayudar a las personas a que sean mejores cristianos, a que sean mejores hijos de Dios. Están para exhortar a la iglesia, están para edificar a la iglesia, están para animar a la iglesia, pero no están para que se metan en asuntos políticos. No están para que se relacionen, para que se metan en temas que tienen que ver meramente con el mundo. No es correcto, no es el propósito. Nunca Jesucristo mencionó este tipo de propósito. Nunca los apóstoles mencionaron este tipo de propósito, sino que el propósito principal, el propósito con el cual existen los evangelistas, los pastores y maestros, es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado. Únicamente para eso. Ahora yo le voy a decir algo. ¿Dividen las iglesias los partidos políticos? Claro que sí. Imagínense que una iglesia, como usted quiera llamarla, viene y resulta que determinados grupos de hermanos sean afines a un partido político y otro grupo de hermanos sean afines a otro partido político, y por ahí otro grupo de hermanos es afín a otro partido político. Y cuando llegan tiempos de política, imagínense que en la iglesia, el tiempo que es para adorar al Señor, venga y se hable de política, de que yo pienso de que tal candidato puede ser mejor porque ese es el partido que yo sigo, de que yo mejor opino de que el candidato del partido tal al que yo le voy, ese puede ser el mejor, ese puede ser el más adecuado. No de que nosotros pensamos de que nosotros estamos con el candidato fulano de tal. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Eso va a provocar una división en la iglesia. Entonces, porque por muy increíble que parezca, cuando las cosas del mundo se meten en las cosas de la iglesia, las cosas terminan mal. Y la iglesia va a terminar dividida. Porque de los 3 candidatos, adivine cuántos van a ganar. Solo va a ganar uno. Y si no gana el candidato que le simpatizaba a usted, usted se va a molestar. Y si no ganó el candidato que no le simpatizaba al otro grupito de hermanos, el otro grupito de hermanos se va a molestar, van a vivir incómodos. ¿Por qué? Porque de los 3 ganó uno y resulta que el grupito que ganó es el grupito que va a andar celebrando, es el grupito que va a andar feliz, y los demás van a andar molestos y ya no van a poder tener comunión los unos con los otros, ya no van a poder adorar en paz, ya no van a poder adorar al Señor como se debe. ¿Por qué? Porque el enfoque se ha perdido. El enfoque se ha perdido. Por eso, tanto los pastores, evangelistas, maestros, ancianos de la iglesia, diáconos de la iglesia, líderes de la iglesia, tienen que estar excluidos de temas que tengan que ver con la política. Porque si no, lo que va a pasar va a ser una iglesia llena de pleitos políticos, de gente peleándose por hombres. ¿Por qué? Bueno, por ese tipo de cositas.
Entonces, ese tipo de cositas no son saludables porque vienen y dividen el cuerpo de Cristo, hermano Johnny. Mire, hermano, es que es algo sencillo, la verdad que no es algo complejo. ¿En la iglesia se debe predicar o se debe hablar de temas políticos? No, así de sencillo. No es el mandamiento de Cristo que en la iglesia se aborde ese tipo de temas, porque como bien lo ha dicho usted, cada quien va a pensar y cada quien va a tener un determinado partido al cual va a querer apoyar, entonces eso definitivamente va a traer divisiones a la iglesia, entonces ese tipo de temas no se toca. En segunda de Timoteo 4, versículo 5, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, Timoteo tenía que hacer la obra de un evangelista. O sea, el pastor tiene que hacer la obra de un pastor. El evangelista tiene que hacer la obra de un evangelista. El hermano tiene que hacer la obra de un cristiano. Entonces, si nosotros cumplimos los roles y los mandamientos que Cristo nos ha dado, simple y sencillamente nos sometemos a lo que la palabra dice sobre nuestros deberes y sobre nuestras responsabilidades, en ninguna de nuestros deberes, en ninguno de nuestras responsabilidades dice que nosotros debemos estar metidos en este tipo de temas políticos. Es más, la única responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos ante las autoridades pueden ser las siguientes. Primero, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué responsabilidad podemos tener nosotros? Bueno, la responsabilidad de orar por ellos. Ore usted por ellos. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente, para que las decisiones que tomen esa gente que está en eminencia, que tiene autoridad, vayan encaminadas al beneficio del pueblo. Tan sencillo como eso. Usted puede hacer una oración, pedir por esas personas, pedir por los que tienen autoridad. Eso sí podemos decir que es una responsabilidad que nosotros tenemos ante el gobierno, pero que nosotros debemos estar metidos ahí para hacer la diferencia, no dice eso la Biblia. Más bien la Biblia llama que nosotros salgamos del mundo, salgamos del sistema del mundo. Más bien a nosotros se nos dice: huid y salid, pueblo mío. Más bien a nosotros se nos enseña a actuar, a intervenir desde otro aspecto, como desde el aspecto espiritual, donde nosotros podemos en este sentido orar por aquellos que están en eminencia. Otro aspecto muy importante de nosotros relacionado con lo que tenga que ver con el gobierno, con cosas políticas, es que simple y sencillamente nosotros debemos someternos. Dice la Biblia en la carta a los romanos que nosotros debemos someternos a las autoridades superiores. Mire, es cierto lo que el hermano ya rato dijo: si usted actualmente está gobernando un partido del cual usted no es simpatizante, eso no dice que usted no va a ser un buen ciudadano. Eso no significa que usted no va a pagar impuestos, eso no significa que usted va a rebelarse contra la autoridad. Simple y sencillamente el cristiano tiene que, desde una trinchera, así por utilizar la palabra espiritual, hacer su batalla orando por ellos. Pero que usted como cristiano, como hermano de la iglesia de Cristo, va a andar ahí haciendo relajo, tirando bombas molotov, tirando piedras, haciendo relajo en la calle, eso es algo que a usted el Señor no lo ha mandado. Entonces esperamos que ningún hermano de la iglesia milite en ese tipo de acciones, porque a eso el Señor no lo ha mandado. Y sería penoso, hermano, y lamentable que hermanos que profesan la fe en Cristo anden metidos en ese tipo de actividades, porque realmente no traen nada bueno ni nada beneficioso para su vida espiritual. Lamentablemente así es. Vamos a seguir. Dice Hechos capítulo 6. Vamos a ver un ejemplo para relacionarlo acá, donde es la elección de los 7 diáconos, ¿verdad? Donde sucedía algo en la iglesia. Dice Hechos capítulo 6, verso 1 en adelante: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Miren qué interesante. Resulta de que había murmuración porque algunas viudas estaban siendo desatendidas. Y resulta que los apóstoles no podían pasar metidos absolutamente en todo, no podían estar predicando el evangelio y estar atendiendo a las viudas. Entonces vienen los apóstoles y deciden convocar a la multitud de discípulos y les menciona pues que ellos necesitan en sí dedicarse a lo que es justo, a dedicarse a lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice, es más importante que nosotros nos dediquemos a la palabra de Dios que a servir a las mesas. Entonces y dice, vamos a hacer lo siguiente, busquen 7 hermanos, que estos tengan buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, para que nosotros les encarguemos este trabajo. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Dijeron, vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Y si mejor se van a la política? O sea, que encarguen unos hermanos y mejor se vayan a la política. No, no se puede, porque no lo dice la Escritura. No se puede porque la Escritura está diciendo otra cosa. La Escritura nos está diciendo que los discípulos de Jesús se preocupaban más, era de mucha más importancia la predicación del Evangelio que andar metidos en otros asuntos. Y lo podemos relacionar con muchas cosas, porque hoy en día sucede tantas cosas, hermano Johnny. Entonces, ¿qué sucede? No, mire que mejor no vayamos a evangelizar porque vamos a hacer un bazar. No, mejor no vayamos a evangelizar porque va a haber un concierto cristiano. No, mejor no vayamos a predicar el evangelio porque hay que vender hamburguesas. No, mejor no vayamos a predicar el evangelio. Y comienza el asunto, y comienza. Pero aquí sucede algo, dice. Nosotros, es más importante, dice, que nosotros estemos predicando la palabra del Señor que sirviendo a las mesas. O sea, le estaban dando más importancia a la palabra del Señor, no porque ayudar a las viudas no fuera importante, No, correcto. sino porque había algo más importante que ellos podían hacer y habían otros hermanos que podían ocuparse de eso. ¿Y qué era lo más importante que debían hacer? ¿A qué era lo que más le daban importancia? A la predicación del Evangelio. A eso le daban más importancia. Una vez que se resuelve el asunto, dice, nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso es lo que vamos a hacer. Pero ¿qué sucede hoy en día? Bueno, resulta que hay que descuidar la iglesia porque ya vienen las elecciones. Hay que descuidar la iglesia porque hay que ir a rotular todos esos lugares ahí. Entonces hay que descuidar la iglesia porque voten la casilla tal. Hay que descuidar la iglesia porque tal cosa. Hay que descuidar la iglesia y se mezclan los asuntos del mundo que no tienen que mezclarse con aspectos religiosos, que no tienen que mezclarse con los aspectos que demanda la palabra del Señor. Entonces aquí vemos a los discípulos de Jesús diciendo, nosotros necesitamos, dice, nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa debe ser la preocupación del líder de la iglesia. Esa debe ser la preocupación pastor, evangelista, maestro. Su preocupación debe ser persistir en la palabra del Señor. No otra cosa. Olvídese de cumpleaños, de fiestecitas, de cosas así, de baby shower, olvídese de eso. Enfóquese en persistir en la palabra del Señor. Le decía Jesús a Pedro, o dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, vamos a ir hasta allá, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2 y 3. Bueno, del 1 leamos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice el apóstol Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente,
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Qué interesante, ¿no? Lo que menciona aquí Pedro, donde menciona y dice, yo le ruego a los ancianos, dice yo también, anciano igual que ellos, o anciano también con ellos, y sobre todo dice, testigo de los padecimientos de Cristo, dice, y pues también soy participante de la gloria que será revelada. Yo les ruego, dice, que hagamos lo siguiente, que nos dediquemos a lo siguiente, a apacentar la grey de Dios. Eso está diciendo el apóstol Pedro, no son inventos míos. Apacentemos, dice, la grey de Dios que está entre vosotros, dice, cuidando de ella. Dice, no lo hagamos a la fuerza, dice, sino que lo hagamos voluntariamente, no lo hagamos pensando en ganancias deshonestas. Es que mire que si gana el partido tal, a mí me van a dar tanto. No lo hagamos por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Dice, no teniendo señorío. Como yo soy su pastor, ustedes tienen que votar por tal casilla, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino más bien, y mire cómo termina el versículo, que es maravilloso, siendo ejemplo de la grey. ¿Qué ejemplo le va a dar usted a la congregación si anda en asuntos políticos en vez de estar cuidando la iglesia? Ningún buen ejemplo le puede dar. ¿Qué le va a enseñar a los hermanos? Que anden marchando. ¿Qué le va a enseñar a los hermanos? Que anden en protesta. ¿O le va a enseñar a los hermanos un curso de cómo tirar bombas? ¿Qué le va a enseñar a los hermanos? Le va a enseñar un curso de cómo andar haciendo propaganda, de cómo andar haciendo relajo. Eso le va a enseñar a los hermanos. No se puede. Ambos asuntos no se pueden mezclar. Porque los ancianos, que es lo mismo que pastores, pues resulta de que están específicamente para asuntos que tienen que ver meramente de carácter espiritual, meramente con la iglesia. Dice, apacienten la grey de Dios. Hay que cuidar de la membresía, hay que cuidar de la iglesia, hay que hacerlo voluntariamente, hay que hacerlo con buen ánimo. Y sobre todo, dice, siendo ejemplo para ellos. De esa forma es como se tienen que hacer las cosas. Mano John. Es interesante, hermano, porque el punto que hemos estado hablando ahorita tiene que ver más que todo con las prioridades. Y la prioridad del anciano, del obispo, del supervisor de la iglesia, tiene que ver con el apacentar la iglesia. El llamado a la prioridad, a poner énfasis en las cosas que realmente son importantes, como la oración, como la predicación de la palabra. Ahí debe estar enfocada nuestro esfuerzo, nuestro ánimo, nuestros recursos. Fíjese, hermano, que yo he visto gente, o sea, sí he visto, que por ejemplo tienen su carrito, pero a un hermano de la iglesia no le dan jalón. Pero cuando hablamos de política, hasta 50 suben en la paila con tal de ¿me entiende? O sea, al hermanito que viene desde lejos, a pie, asoleando ahí, para adorar a Dios, más bien polvo le tira cuando pasa por ahí, pero aquel que va a votar por él, súbase ahí con la banderita ahí, no importa que le dañen el carro, y si ni ganó, le dañaron el carro, perdió todo, y eso es muy lamentable que pueda suceder. Otra cosa es que imagínese yo o el hermano Quirón, uno de nosotros dos llega ahí a un puesto político. Para llegar ahí muchas veces tuvimos que llegar a las comunidades y decirle, miren, si ustedes votan por mí, yo les prometo que les voy a hacer una carretera, yo les prometo que para bajar el café de las montañas, yo les voy a construir aquí, les voy a hacer allá. Y cuando llego al poder, definitivamente me olvido de esa gente. Y cuando uno hace ciertas promesas, y cuando más se las hace al Señor, porque a veces ahí es donde está el problema, que mucha gente pone a Dios en su boca cuando promete cosas, y dice, no, primero Dios, si Dios me da a mí la oportunidad de llegar acá, yo voy a hacer esto. Y llegaron y no hicieron nada. Y le prometieron al pueblo, le prometieron a la gente, le prometieron a Dios,
que iban a hacer la diferencia, y cuando llegaron ahí se comportaron como cualquier otro. Entonces, imagínese usted que usted llegó a la política, usted prometió cosas y no cumplió ninguna, porque se dedicó a otras cosas, no hizo nada, como sucede muchas veces, no hizo nada. Entonces usted, por ya ser una figura pública, la gente lo conoce, la gente ya sabe quién es usted, y de repente usted dice, bueno, ya que me fue mal en este rubro de la política, ahora me voy a dedicar a las cosas del Señor, porque lo que quería yo era andar en la política, pero porque no funcionó, entonces ahora vuelvo otra vez a la iglesia. Y llega usted con la Biblia a una casa y toca la puerta de alguien al que usted le prometió que le iba a ayudar cuando estaba ahí en el poder, y ahora que ya no está, le dice, mire que le vengo a hablar de la palabra. ¿Cree usted que le va a creer? ¿Cree usted que su mensaje va a tener un efecto positivo en esas personas? Para nada. ¿Ve por qué a veces con algo que nosotros podemos hacer, podemos dañar el efecto positivo que el Evangelio puede tener en las personas? Porque no podemos hacer una cosa dando malos frutos y después querer que la gente nos reciba con el mensaje verdadero del Evangelio. No se puede, por eso es que hay cosas que no se deben mezclar. El agua y el aceite no se mezclan. Entonces yo creo que la fe y la política tampoco. Es más, históricamente cuando se unió cierta iglesia con la política, sabemos todos los desastres que pasaron. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que realmente animar a los hermanos que tienen, y es que eso es lo que pasa, hermano, quiero que hay mucha gente, mucho hermano que tiene carisma, que tiene facilidad de palabra, que tiene ese talento de poderse dirigir a las masas, aparte que son muy conocidos. Entonces la gente le empieza a decir, usted sería un buen alcalde, usted sería un buen diputado, porque usted lo conoce bastante gente, la gente votaría por usted, y le van haciendo comezón en los oídos de que él podría hacer esto y esto y esto y esto, y no piense usted que eso viene de Dios, eso más bien viene de Satanás para sacarlo de su propósito, de su misión. Y usted pues cree y cae en las trampas de la gente, invierte tal vez todo el dinero que tiene, y después termina ahí pues endeudado, pagando préstamos por algo que ni disfrutó ni le sacó ningún provecho. Pero eso suele pasar, hermano. Por eso le animamos al hermano de la iglesia que definitivamente no se involucre en este tipo de temas, porque no le van a traer nada bueno. Involúcrese en lo que son las prioridades de la iglesia, la predicación, la oración, la comunión, que son cosas sumamente importantes en la iglesia del Señor. A eso sí nos ha llamado Cristo. Así es. Vamos a ir cerrando. Vamos a leer un versículo más, nada más, Santiago 3:17 y 18. Dice así, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es bien interesante este versículo porque muchos que se meten a cuestiones de política dicen que se meten porque ellos andan buscando la paz. Qué interesante, ¿no? Pero resulta que para buscar la paz hay que ir a pelear. Resulta que para buscar la paz hay que ir a armar relajo. Resulta que para buscar la paz hay que irse a agarrar con la policía. Resulta que para buscar la paz hay que ofender. Resulta que para buscar la paz hay que estar en contra del que no piensa igual que mí. Resulta que para buscar la paz hay que hacer todo ese tipo de cosas. Si usted realmente, como líder de la iglesia, como pastor, como anciano, como evangelista, como maestro, usted quiere buscar la paz, siembre la paz, pero así como lo dice el versículo 17, con la sabiduría correcta, con la sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría humana, no la sabiduría que ofrece el mundo. Entonces esa sabiduría que es pura, que es pacífica, que es amable, que es benigna, que es llena de misericordia, que es llena de buenos frutos, que no está llena de incertidumbres y no está llena de hipocresía. De esa forma es como se puede obtener la paz únicamente. Pero metiéndose o mezclando religión con política, lo que va a provocar es división en la iglesia. Lo que va a provocar es enemistades.
lo que va a provocar es desviarse del propósito espiritual, lo que va a provocar es una confusión en la autoridad de la iglesia, porque resulta que después se quieren hacer las cosas de la iglesia de manera política también, porque resulta que se copian modelos políticos dentro de la iglesia. Entonces, pensando de que la forma política es la forma llena de sabiduría, pero no, la Biblia no menciona eso. Si mezclamos política con religión, lo que vamos a encontrar va a ser una pérdida de credibilidad espiritual. Eso es lo que vamos a encontrar. De mi parte, concluyo diciendo lo siguiente: el pastor está llamado a ser un embajador del reino de Dios, no de los reinos de este mundo. Su enfoque debe de ser la oración, la enseñanza bíblica y el cuidado del rebaño. La política puede ser importante, pero en este caso no para los líderes de la iglesia, no para los pastores, no para los cristianos. Lo principal debe de ser el enfoque espiritual, el llamado que Dios ha hecho para poder servirle. Hermano Johnny. Pues terminamos de este tema interesante haciendo una reflexión desde que desde el púlpito nunca debe ser usado para hablar de temas políticos. La influencia que uno puede tener debe ser utilizada para la predicación del evangelio, no para conseguir otros temas, otros objetivos que no sean espirituales. Le animamos a gente, porque yo sé que hay mucha gente que le puede gustar este tema, que pueda reflexionar sobre lo que hemos hablado, lo que la palabra dice con respecto a cuáles son nuestras prioridades, cuáles deben ser nuestros enfoques, para no distraernos y apartarnos del verdadero propósito para el cual Cristo nos ha llamado. Esperamos que este tema pues haya sido de mucha edificación, que usted lo haya entendido y que pueda reflexionar de que no vale la pena pelearse por este tipo de cosas. Hay gente que está enemistada, hay gente que tiene problemas porque se han peleado por cuestiones que son netamente políticas. Si usted es un cristiano que tiene problemas con su vecino porque usted es de un partido y el otro de otro, dice: en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todo. Si es necesario, hay que ir y decir: discúlpeme, mire, tal vez por esto no debíamos haber discutido o levantarnos la voz o un tipo de cosas. Usted tiene un testimonio que cuidar y no vaya a ser que por la política usted tire todo ese buen testimonio al piso y al suelo. Le animamos a que nos enfoquemos en lo que realmente es importante, teniendo los ojos puestos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Le hacemos una invitación muy cordial a nuestras congregaciones. Barrio Santa Marta, una cuadra adelante de la estación de bomberos, usted va a encontrar el templo donde se reúne la Iglesia de Cristo los días martes y los días jueves a las 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Y en la colonia Mata, una cuadra abajo donde se recolecta el agua del tanque, usted puede ir una cuadra hacia abajo, ahí dobla usted a la derecha, va a encontrar el templo de la Iglesia de Cristo, donde nos reunimos en la colonia Mata los miércoles y los viernes a las 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. La invitación siempre la hacemos porque si alguien tiene el deseo de buscar y congregarse, nosotros le animamos a que busque la Iglesia de Cristo. Es definitivamente una buena opción para usted, para que usted conozca el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le animamos entonces a que nos pueda sintonizar el próximo domingo, si usted así lo desea, para que pueda seguir usted aprendiendo de la palabra del Señor. Traeremos un nuevo tema, un tema de actualidad, un tema que sea de mucha edificación para que su crecimiento espiritual sea continuo y de acuerdo a las Escrituras. Muchas gracias por su atención. Mi hermano Quiroz y yo nos despedimos y esperamos en Dios vernos el próximo domingo, si el Señor así lo permite, deseándole que usted tenga una excelente semana. Que el Señor me lo bendiga, me lo cuide y le vaya bien en todo lo que usted hace y que prospere su alma. Ese es nuestro deseo y nuestra intención y nuestra oración. Bendiciones a todos. Que el Señor los bendiga. Sin vacilar y grato acepta